¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Primera a Fondo. Y hoy un programa especial. La gente en la vida diaria dice que hay algunas personas que se transforman en leyenda. En leyenda porque van pasando esas historias de familia en familia, de generación en generación, y llegan a la actualidad. Cuando uno nombra a cierto tipo de personas, tal o cual persona era que corría en tal o cual auto. Vamos a estar hablando con dos importantes pilotos que corrieron hace algún tiempo dentro del automovilismo zonal y que hicieron grande a este. Pero antes les presento a mi compañero Sergio Periga. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal la audiencia? Buenas noches. Y bueno, sí, yo creo que sin más preámbulo tenemos que ir a presentar los invitados que vamos a tener hoy, porque hiciste una gran presentación, una gran entrada, así que la gente está deseosa de saber quién nos está acompañando. Y las dos leyendas que tenemos es, a mi izquierda es Antonio Giopo y a mi derecha Pedro Nemesio, que tuvo una incursión en el turismo carretera también, ¿eh? Esto va a estar jugoso. Va a estar jugosísimo. Sí. Bueno, Antonio, bienvenido a Primera Fondo. ¿Qué tal, Julio, Sergio, Pedro? A todos los televidentes, amigos del programa, muy buenas noches. Pedro. Bueno, buenas noches. La verdad que venimos a recordar un poco las épocas lindas. Épocas lindas de un automovilismo en que si le faltaba algo a uno, el otro iba y se lo prestaba. Era algo así, ¿no? Sí, más que nada era la época del preparador piloto. O sea, eso ya hoy no se ve prácticamente, pero en aquella época se trabajaba así. Y lo que vos decís es cierto. O sea, también hoy hay compañerismo, pero en aquella época, dados los pocos recursos que teníamos, eso hacía que nos prestáramos las cosas y que viviéramos otro tipo de deporte. Pedro, viniste de Buenos Aires en 1988 más o menos. Fin del 87. Sí, 87. Bueno, yo estaba trabajando allá en Buenos Aires, en una empresa bastante relacionada con el automovilismo. Estaba con Ernesto Besone padre y con Tito Besone. Nombres que me suenan, ¿eh? Sí, Lo hemos escuchado algunas vueltitas de vida. Y bueno, ahí conocí mucha gente del automovilismo nacional, porque casi todos iban ahí, preparadores y cosas, y pilotos iban a la fábrica de donde estaba yo. Pedro, ¿y qué fabricaban en ese entonces? La fábrica era la fábrica Adrea de lavarropas, que después se fabricaron televisores, computadoras, electrodomésticos de mano, y bueno, pero ya no están más. Un poco por ahí empieza la incursión en el turismo carretera, que Julio hizo mención. Claro, lo que pasa es que estando en la fábrica lo conocí a Jorge Polanco, que es comandante de aerolínea, hoy tiene un programa en televisión, RAM, el Reporte Aéreo Mundial. Y bueno, lo conocí ahí y él me invitó y bueno, fuimos varias veces a comer a la Asociación de Turismo de Carretera. Los conocí a los Aventini, al Pincho Castellano, a Satriano, y bueno, y me invitó a que lo acompañara. Y así fue que lo acompañé en 4 carreras. Mirá vos, ¿cuál ¿cuál fue tu sensación al subirte a un turismo carretera? Eran otras épocas, totalmente diferentes. Ahí era todo en ruta. Hoy. En esa época era todo en ruta o semipermanente. En semipermanente. Eran semipermanentes, que yo en semipermanente corrí una sola vez, en Junín. Y después corrimos en autódromo. Lo que tiene que en el semipermanente, en Junín, la verdad que los coches cuando frenaban se golpeaban entre ellos. Ahí yo me acuerdo que la primera vez impresionaba un poco porque cuando frenamos, que había que doblar en una rotonda, se engancharon íbamos a la par con Pachalá, se engancharon los espejos, ¿viste? Y bueno, pero lo que pasa es que los coches se movían.
no era que... Es que se llegaba muy fuerte y había que doblar. Claro, en esa época se corría con las cubiertas Michelin torneadas. Claro. Y los frenos no eran lo que usan hoy en día, o sea, había Claro. una pila de inconvenientes, o sea. Pero No, la velocidad era, mucha. Era otro automovilismo, sí. La velocidad era Seguro mucha. que era mucha, sí, más vale. Para, sí. y más para las condiciones, porque la goma no existían era, las los medidas de frenos seguridad tampoco. que hay hoy tampoco, o sea, era todo distinto. Sí. Resulta que yo en Junín fui a correr y no tenía buzo. Y bueno, salimos y cuando corrimos la serie, el comisario deportivo, que era viajante mío, me dijo, no largué la final porque si no te pones un buzo, te bajo. Yo pensé que me había dicho Que era un chiste. Era un chiste. Cuando fuimos a salir, no me dejó largar. ¿Y? Me dejó. Y corrió otro, el acompañante de Tony Aventín se subió y lo acompañó en la serie. En la final, perdón. Mira vos. Después lo echaste seguramente. Después dejó de ser viajante. Ahí donde enganchamos, donde este No. hombre dejó de ser viajante. Lo que pasa es que en el momento, lógicamente, que bueno, viste. No, está bien, él no hacía más que Claro, hacer cumplir pero las medidas de después te das seguridad. cuenta que sí, te imaginas que si pasa algo, pero en esa época era muy amateur la cosa, a pesar de que era el turismo de carretera, después fue cambiando aceleradamente y bueno, cambió, viste, mucho, pero las medidas de seguridad en ese momento no eran tan exigentes. No eran como tan hoy. exigentes. Imagínate vos que si estamos hablando de turismo carretera, lo que sería acá en lo zonal, Tony. Yo te comento, cuando me venía a la mente una anécdota, cuando yo arranqué en el año 79-80, o sea, 80 empecé a correr un campeonato, 79 en aquella época en Macachín, en el Sonda Pampeano, se hacía la de no ganadores o la de mecánicos, era un complemento. En aquella época corría la fórmula con nosotros, o sea, se hacía todo el espectáculo de la fórmula Renault y promocional, o sea, la cantidad de autos que había se permitía. Y año 81, 82, todavía no había buzos, o sea, alguno podía llegar a tener algún buzo. Yo me acuerdo que me había hecho un buzo que era un mameluco blanco y le había puesto atrás la propaganda de un negocio que tenía mi hermano que era Servitec. Tenía las zapatillas blancas, las medias blancas y venía caminando por los boxes en varón. Y me sale al encuentro, ¿viste? Yo sigo para el lado de otro, me sale al encuentro el padre de Legardo Bertón, criados en el barrio todo, y se para enfrente mío y me hace así, como si estuvieran jugando a las bochas, ¿viste? Porque estaba todo blanco, parecía un bochófilo yo. Eso Claro, y quedó tan llamaba la grave. atención. Llamaba la atención, ¿viste? O sea, eso era Menos era- mal que no te dijeron heladero. De que le pidieron un helado. Un fue helado. uno de los primeros intentos de bus. O sea, había algunos pilotos que ya tenían buzos, sí, pero la mayoría no era exigible. Aparte, las medidas de seguridad, que era lo que yo te decía, no existían. O sea, había una regional en aquella época que estaba integrada por un representante de 3 pueblos y no había federación. O sea, era medio un poco, digamos, nosotros tratábamos de hacer cosas para cuidarnos nosotros mismos. O sea, no había un reglamento técnico, no había nada. ¿Y de qué época estamos hablando? De esa época, 82, 83. Miércoles, unos cuantos años Unos cuantos atrás. años, sí, sí, sí. Y vos Yo participaste. corrí del 80 hasta el, hasta el 2005, 25 años. A ver si estoy en lo cierto. ¿Arrancaste con un Gordini? Sí, toda la vida corrí con Gordini, salvo en el año 85 que corrí con un Fiat de Nilo. No terminé el año, corrí 5 carreras. ¿Y por qué corriste? ¿Por qué corrías? ¿Por qué corría con el Fiat? No, no, ¿por qué corría yo? ¿por qué arrancaste corriendo? Mirá, ¿Por- yo no vengo del palo de los fierros, o sea, yo soy maestro mayor de obra, vengo de la cal, la arena y el cemento, mi abuelo era albañil, mi hermano, mi papá, todos albañiles. Simplemente por una inquietud, casualmente por Edgardo Bertoni y el hermano, se nos ocurrió en el año 78, 79 armar un Gordini. Y bueno, y ahí empecé. Después me empezó a gustar, hicimos el chasis que me prestaron ahí en donde es ahora TAP, ahí de Bodó, me prestaron el taller, ahí trabajamos, hicimos el chasis con lo poco que se podía armar y compramos un motor porque justo ese año, en el 80, cambia, la fórmula Renault pasa de los motores 850 a los 1300. Entonces compramos un motor en Oriburu casualmente, bueno, ahí arrancamos. Y estuve hasta el año 88 que me lo
armaba Nilo al motor y el chasis lo hacíamos nosotros. Y en el 88 ya me había aprendido fuerte lo que es la parte de automovilismo, así que bueno, fui a Buenos Aires, hice un pequeño curso de trucaje de motores y eso, y bueno, cada vez me empezó a gustar más hasta el 2005. Ahí planté todo. Y vos, Pedro, llegaste en el 87 y ¿cómo Fin del 87 y arrancaste empecé en el 88. ¿Cómo? Y lo que pasa que, bueno, yo iba al taller del Tony y en esa época que tenías en tu casa. Y aparte al taller de Nilo y bueno, un día Américo Costabel me dice, mirá, vamos a hacer unas carreras en ruta, no te animás, que qué sé yo, que bueno. Y bueno, sí, y ahí fue que hablé con Nilo y ahí acomodamos el coche y bueno, hubo que acomodar la butaca y las cosas de adentro como para que yo corriera las carreras y empezamos, que corrimos con Tony, que fuimos, la primera carrera que corrimos fue la carrera Todavía del Durán, ¿no? La doble del Durán. Corrías con un Fiat 600 vos. Un Fiat 600, sí. Un Fiat 600 y con acompañante. Con acompañante. Con acompañante, sí, no, y todos corrimos con acompañante. Todos, sí. Y bueno, y ya después, bueno, ya me había entusiasmado y después seguimos en los circuitos también, en las carreras. Seguramente que debe haber muchísimas cantidades de anécdotas. Tengo del Tony, tengo una tuya que me la contaron, pero previo a esto vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos con esta gente que se ha transformado en leyenda porque todavía están vigentes, que son Antonio Giopo y Pedro Nemesi. Hola a toda la gente de La Pampa. Hola, soy Gladys Florimonte. Llega al Teatro Español Hermanas del Humor, un show humorístico musical con Florencia de la B y Gladys Florimonte, juntas por primera vez en La Pampa. Un show único para morir de risa. Sábado 14 de julio, 21 horas. Entradas en venta en el Teatro Español. Organiza e invita Idear La Pampa. Seguinos en nuestras redes sociales. Segundo bloque de Primera a Fondo. Y qué lindos son los cortes, Sergio. Qué lindos son los cortes porque se arrancan con anécdotas, con cosas que por ahí después no se puede decir en cámara. No, y así todo te digo, con lo que charlamos en los cortes, ya te puedo pronosticar que hoy nos va a quedar cortísimo el programa. Seguramente que sí, pero primero, Muchísimo para hablar. vos sabés, primero quiero contarte una historia que no sé si es una historia, es un mito, que alguna vez en la zona de la Ruta 5 había una persona que salió a andar en moto. No sé si Antonio, ¿te recordás? ¿Salió a andar en moto? Sí, que siempre... No, eso. A ver, Eso es una anécdota de cuando empecé. A ver. Los principios míos fueron en moto. Llegué a correr algunas carreras en moto. No tenía la más mínima idea. Simplemente que habíamos armado teníamos una Puma, que en aquella con Babi Mazón y eso, porque estudiábamos juntos en el mismo colegio y empezamos a incursionar ese tema. Pero yo no sabía nada, que sabía realmente era el Babi. Habíamos armado una Puma y fuimos a probarla allá atrás del Tiro Federal. Entonces, bueno, ¿quién la sube? Y nadie se animaba a subirla. Digo, bueno, la subo yo. Así que salí, ¿viste? Y di 2 vueltas. Y cuando pasaba por donde estaban todos los muchachos, porque era toda una novedad, había como 10, y cuando pasaba frente a ellos se reían todos.
Entonces digo, ¿qué les pasa a esto que se ríen? ¿Qué es lo gracioso? Claro, ¿qué es la parte graciosa? Entonces paro y le digo, ¿de qué se ríe? Y dice, ¿cómo no nos vamos a reír? Dice, estás doblando para la izquierda, sacás el pie derecho. O sea, sacaba la pierna. Hacía todo al revés. ¿Viste que alguna anécdota? Y por otro lado tengo una anécdota que me la contaron también en el taller de Giopo. Ya lo voy a decir, porque pues, después me van a decir que... Ya empezó a mandar gente No, al frente, seguramente. Me Ahí dijeron te que lo mandan cana en una carrera Pedro venía a fondo y... Como debe haber sido siempre, siempre, seguramente. y su acompañante era el hermano de Nilo Let. Volcó, a ver si es cierto, se bajó y dijo, si quieres matate vos, matate que yo mañana tengo que ir a trabajar. Y se le fue. Pero no, En el autódromo fue. no era carrera. A ver qué era. Era después de que habíamos corrido A ver. en ruta, fuimos al autódromo viejo, y estaba dando las primeras vueltas. Y bueno, en una de las entradas, cuando entramos en el mixto, que era la curva a la izquierda, cuando había que dar, tomar la curva para la derecha, me fui arriba del piano y yo no sabía que estaba descalzado, y ahí se calzó el coche. Salió marcha atrás. Me pegué un porrazo, se rompió todo, porque se rompieron las llantas, y el Néstor se bajó y me dice, yo me voy, dice, porque alguno tiene que atender el negocio. La vio fea, la vio fea. Me La acuerdo. verdad ¿y qué otras... ¿Quiénes eran los rivales de del momento? Los rivales en esa época siempre Los amigos rivales, porque seguramente eran todos amigos rivales, o sea, por una forma de decir, en realidad, siempre Nilo presentó muy buenos autos, o sea, prácticamente los rivales eran los que corrían los autos de Nilo. Vuelvo O sea, a repetir. ustedes dos. No, yo a mí me hacía el motor hasta el 88, ya después empecé a competir contra el Nilo, Ajá. porque en el 88 yo ya me armo el primer Gordini, que lo iba a usar para la carrera esta de Toay, que se me pasó el agua, me acuerdo, y no lo pude usar, después ya lo seguí usando. Pero, o sea, los autos, los rivales, llamémosle, eran los autos esos, o sea, eran, en un momento eran autos medios imbatibles, o sea, tal es así que la gran cantidad de campeones salieron de ahí. Hasta bueno, que después salió Edgardo Bertón, salió 2 años campeón, pero con el Renault que le armaba Nilo. O sea, el primer Renault, creería que fue el mío, el que en forma independiente, digamos, salí campeón 2 años consecutivos. Pero sí, o ¿Y sea, pilotos, nombres de pilotos de esa época? de esa época, ¿Rivales? y rivales, tenés Walter Basalo, Pedro, Ganuza. Un poco para que la gente también Walter se entere y Basalo, los conozca de quiénes eran. Audicio, Sergio Fresco, el Pollo Diana, Valderrama, qué sé yo. Hubo varios, muchos. El Caco Gioveni, que fue el que más campeón salió con los autos de Nilo, creo que salió campeón 4 años. ¿Cómo es que se llama? De Pico estaba el gallego Fernández. ¿Te acordás del Fiat amarillo, el flaco alto? No, pero él dice con los autos de Nilo. Y rivales de la ¿de categoría. todo? Sí, El sí, Flaco sí, Álvarez. Claro, El el gallego Flaco Álvarez. Sí. Y corría Gallego Álvarez, el sí. Gari, El Tito corría Done, el Luis el Esquimaglia, el el Esquimaglia, Tito Done. Carlitos Vilche, que lamentablemente Carlitos falleció el Vilche, otro día. sí. Que sí, no, había varios pilotos. Sí, de Macachín estaba Gustavo D'Amelio, corrió inclusive, con el Claro. Renault de Nilo. Después estaba el Checho Chico, también, que corrió con el Renault de Nilo. El Lali Gaitán, Ahí está. Gary Figueredo, Gary. qué sé yo, había mucho. Muchísimo, ¿no? Mucho. Ustedes recién hablaron de una carrera entre Toay y el Durazno. Y el Durazno, sí. Comenten algo al respecto. ¿Cómo fue? Esa ¿Cómo carrera se fue hizo? en el año 88. Y 8. Fue la primera carrera, el primero, o sea, queríamos hacer algo distinto. a lo ¿Pero que era se por hacía. asfalto? Todo asfalto, sí. Todo sí. asfalto. Largamos de Toay, de ahí del parque, creo que es el Parque Campo. del Claro, Campo Horacio del Campo. y llegamos Ahí en al Durazno. Hasta el frigorífico. por ahí. Y, claro, era una novedad para todos, digamos, poner esos autos en ruta. Bueno, de eso surgieron pilas de anécdotas, porque realmente por ahí de pronto no estábamos preparados.
Yo no me acuerdo en la primera, pero para comentarte, en la segunda que se hizo, con partida detenida, que fue desde los hilos ahí de Lonquimay hasta Macachín, hicimos 168 con partida detenida. O sea, para un FIA, un Gordini era mucha velocidad. Y corríamos con ruedas radiales, ¿cierto? No, transmitían por avión. Transmitían por avión y todo, sí, Sí. sí, sí. ¿Y Mirá. qué partida detenida? ¿Pero qué? ¿A la par o Sí, sí, de a dos largábamos. Largamos de a dos. De a dos largábamos, sí. Y éramos 30 más o menos. Y más o porque menos, sí, yo sí, cuando, sí. cuando largamos de Macachín éramos... Sí. Yo en la fila 12 había largado de Sí, sí. Ahora, yo me imagino que por ahí hablamos de que el autódromo de Toay es bravo porque el régimen de los motores que van siempre a fondo. Ah, sí. Y corríamos- Pobres fititos, pobres gordini de Corríamos Toay hasta con los Durazno. 850 corríamos. Claro. Y te digo, no hubo tanta cantidad de roturas, ¿sí? No. Sí, pero no, No, hubo no. tanta rotura. Está bien que se ponía una goma alta, los motores se trabajaban a pocas vueltas, pocas revoluciones, Sí, 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 pero sí. aguantaban Se trabajó perfectamente especialmente bien. para eso. Sí, sí, se trabajó para eso. Y Inclusive llegaban al Durazno y ahí ¿qué hacían? hacíamos una Descanso, neutralización, reparación. claro, un descanso creo que fue de 1 hora y después Una hora. largábamos de vuelta. Yo en esa oportunidad salí segundo en las dos, o sea, ganó Ganusa con el FIA de Nilo y bueno, yo le cuidaba la espalda porque no le pude ganar. Y en esa carrera, Pedro tuvo algo que ver Sí, Pedro corrió. para ayudarte a ganar? Para ¿o no? mí, sí, me prestó las gomas porque, o sea, yo largué, habíamos sacado la cuenta, o sea, los autos los llevábamos a la ruta, se probaban a ver a qué revoluciones trabajaban y en base a eso, por intermedio de una cuenta que existe, sacábamos la velocidad final. Y el mío, por ejemplo, yo sabía, el FIA, por lo que yo había escuchado, más o menos en kilómetros lanzados andaba 174 kilómetros. Y yo con el Gordini, para llegar a esa velocidad, le tuve que poner una goma alta. Claro. Claro, pero el problema es que no me la tiraba al motor. Así que no me la revoleaba, digo, en las lomas por el Gordini. Pero bueno, después a la vuelta Pedro me prestó, él saca, a la vuelta veníamos viento a favor, entonces él saca unas gomas, las altas y pone unas más petizas y me Porque presta esa a cuando mí. íbamos, Y vamos yendo en cuando contra. fui a doblar en la ruta, en el Ahí en el camino, Empalme de la 14. claro, en el empalme de la 14, a mí yo pensé que se había acomodado porque a veces levantándolo los espirales se quedaban mal puestos y se sintió como un estampido y yo pensé que era el espiral Que se había acomodado. acomodado. Pero no, se había roto la hoja maestra la hoja de elástico de adelante y bueno, se me habían abierto las ruedas que se frenaba y bueno. Encima recién arrancaba. Y sí. Era toda la carrera No, así. y aparte eran en invierno todavía. ¿te En invierno, acordás sí, que sí. Hacía frío y cosas. Y bueno, posiblemente por el frío debe haber sido que se rompió la... Y es muy posible, sí. Claro. Y con el tema Inclusive- combustible, No, le habíamos puesto los tanques, un tanque auxiliar más grande. Claro. Yo me acuerdo que en aquella época hice o muchas... sea que iban maltratados de todos lados, pobres Sí, sí, autitos, sí. ¿eh? Yo hice Rueda mucho- grande, pesado. Trabajé mucho con los autos, por eso un día dije, bueno, se terminó. O sea, sí, pasé muchas noches trabajando, sin dormir, fumando mucho, meta mate. Pero me acuerdo que le había hecho, ahora que veo el capó, me estaba acordando, le había hecho uno de los miedos que tenía iba a comportar el auto en la ruta, o sea, no es lo mismo hacer 5 kilómetros que hacer Claro. lo que hacíamos. Así que le había hecho un canalizador adelante, así, entraba al aire por el frente y salía por acá, contra el parabrisas. O sea que el auto más o menos pasaba a los 120 kilómetros y achetaba la trompa así. Pero claro, hoy me pongo a pensar, seguro que era contraproducente. Era contraproducente. Porque Lo pegaba al piso. me lo pegaba al piso, yo largaba el volante y el auto iba solo, claro, pero ¿cuánto me quitaba en velocidad? Pero son cosas que uno se va dando cuenta después, ¿viste? En aquella época lo que se hacía, parte aerodinámica y eso era todo. De acuerdo a lo que leíamos en la revista Corsa o nos contaba alguno, ¿no? Nadie sabía, o sea, no había la tecnología que hay hoy y No los estaba medios. don Internet para poder copiar. Claro, seguro. Y Ojalá en aquella época, perdón, hubiera estado internet. ¿Y la gente acompañaba así a la sí, ruta? Sí, estaba la ruta llena. Sí. La ruta llena. Que si te digo, a mí me preguntás si me gustó, una parte sí, una parte no. La parte que me gustó sí, porque un poco salvando las distancias era medio como un semipermanente de todas las carreras, de las categorías nacionales. Y la parte que no me gustó porque ibas a fondo, ¿viste? O sea, ahí no, nada. Vos ponías la pata y chao, y tenía que llevarlo solo nada más. Claro. Vos Pero sabés bueno. que a la vuelta
yo venía con el problema la suspensión de adelante y yo lo alcancé al Gallego Fernández y no pude avanzar más. A donde nos pusimos a la par no lo podía pasar. Y bueno, tal es así que nos alcanzó el Rudy Vaca. Y después vinimos no me acuerdo cuántos kilómetros, pero veníamos los tres. Yo venía sobre la banquina derecha, el Gallego Fernández al medio y el Rudy Vaca de la otra banquina. Veníamos los tres, a fondo. Qué espectáculo. Sí. Y nosotros decimos que acá no pueden entrar 2 autos a la par o 3 Claro, a la par no se falta en una ruta, en un autódromo que tiene 18 metros de... Estamos hablando de una ruta con medidas normales de ruta, nada de autódromo, así que... Sí. A mí me pasó algo parecido. En la segunda carrera que hicimos, que comentaba que íbamos a Macachín, venía a mí, yo largo y el auto, después del tiempo, me di cuenta que me había pasado, medio como me empieza a hacer ruido y se me frena. Entonces le digo al Guille, que era acompañante mío, le digo, bueno, voy despacito yo y fíjate vos, andá a la par del auto, escuchá a ver qué ruido. Fue a la par, no escuchó nada, entonces nos subimos arriba y le seguimos pegando. Así que, bueno, tenía el auto mío andaba bien, entonces bueno, empezamos a pasar autos de atrás, remontamos bastante. Y por ahí veo que venía el Gallego Álvarez y el Vasco Arangoa, es otro que también Claro. corrió. Y yo me miraba y sacaba y le hacía señas para que me dejen pasar, porque yo venía más rápido Claro. que ellos. Y bueno, los pasé a los dos, o sea, salí de la Asunción, que es una de las cosas que había que tener en cuenta cuando venías atrás del auto, cuando salí de la Asunción, absorber, enfrentarlo al viento y ahí volver a acelerar de vuelta. Entonces cuando salgo de la Asunción los paso. Cuando llegamos allá le digo, ¿qué venían? Los digo, le digo, ¿por qué no venían chupados los dos? No, dice, porque como buen porfiado, dice, yo hice un poquito punta y él también, dice, pues no quería hacer punta ninguno. Así que, en vez de venir chupados Ninguno los dos, quería tirar. claro, ninguno quería tirar. Así que llegaron los dos allá con los autos así. No, Lo pero que- nosotros nos pusimos los tres a la par y no nos pudimos pasar, no nos pudimos despegar. Llegando a Toay, yo me alejé un poquito. Y cuando llegué a Toay, lo que menos me acordé es que tenía rota la suspensión de adelante. Me hice un trompo. Lo que venimos chupados somos nosotros, me parece, en la succión, porque el tiempo viene pasando muy rápido, ¿no? Muy rápido. Vamos a hacer una nueva pausa aquí en Primera a Fondo y vamos a seguir charlando, divirtiéndonos con estos invitados de lujo que tenemos en el día de hoy. Hola a toda la gente de La Pampa. Hola, soy Gladys Florimonte. Llega al Teatro Español Hermanas del Humor, un show humorístico musical con Florencia de la B y Gladys Florimonte, juntas por primera vez en La Pampa. Un show único para morir de risa. Sábado 14 de julio, 21 horas. Entradas en venta en el Teatro Español. Organiza e invita Idear La Pampa. Seguinos en nuestras redes sociales. Tercer bloque de Primera a Fondo y una de las cosas que le quiero preguntar a Pedro Nemesio es, comentó él en el primer bloque que venía corriendo en el turismo carretera. Pero ¿qué pasó, Pedro, cuando llegaste acá y apareciste con el buzo? Y al principio no me animé a ponérmelo. Corrí, sí, 2 o 3 carreras y que no lo usaba. Claro, Porque nadie tenía acá. ni porque- nadie, Claro. es que nadie usaba. Corríamos todos así con ropa de jean y remera y bueno, entonces, viste,
Y bueno, después ya a fin del 88 sí, ya empezamos a usar y... Porque no lo había visto a Tony con el buzo blanco. Y no, fue en esa época también, más o menos. Sí, fue que empezamos todos a usar los buzos. Recordamos también en el corte a muchos otros pilotos. Por ejemplo, el Beto Fac. Beto Fac, sí, que estaba siempre Salvador. en taller, sí, Beto me ayudó mucho, trabajaba, fue uno de los pilares, digamos, de mi campaña en el Gordini, sobre todo en los primeros tiempos, porque trabajaba a la par mía, y muchísimas noches se quedó conmigo trabajando, acompañándome, y bueno, siempre lo recuerdo eso. Bueno, ahora, ¿qué le parece si mostramos algunas fotos? Vamos a ver alguna foto con ustedes. Contanos, Pedro, esta foto que estamos viendo en pantalla, ¿qué sería? Y ese es el coche con el que yo corría. Ahí estoy en una carrera en el autódromo viejo, lógicamente, ¿no? Después esa es una foto en el podio que había ganado Armando Ganuza. Yo había salido Esto era segundo. todo en el autódromo Claro, viejo acá. sí, de sí. ¿Y Santa Rosa. quién conforman? ¿Quiénes están conformando la...? Armando Ganuza, yo había salido segundo, tercero Álvarez, de Pico, cuarto Peirano, Perano, el Hugo Perano. el Hugo Perano, después... Que está acá, de uso marrón. De pullover, perdón. De pullover está ahí. Y después el otro que está al lado de Perano, Luis Grimaglia, de Winca. Y en la otra punta está el Gary Figueredo. Uno de los datos que yo estoy mirando ahí, uno de los hechos puntuales es Corona de Laureles. Claro. Siempre. ¿Y sí? Eso era ¿Qué- era qué? un hito, la corona de Laureles siempre. Que es una pena que se haya A los tres perdido. primeros se le ponía corona de Laureles. Sí. Un lindo detalle. Seguimos viendo fotos. Bueno, ahí vemos también lo que un poco hablábamos hace un ratito, ¿no? Hay dos, tres con buzo y los demás con 3 y 3. de jean. Bueno, acá esta foto. Esa es la primera carrera que corrimos en ruta. Fíjate que ahí los coches el coche está con está con llanta de chapa y con cubierta no de asfalto como estaban. Radiales. Cubiertas radiales comunes. Esa de la que hablábamos hace un ratito, la de Toay y el La Durán. de Tocay y el Durán, justamente. ¿Qué Pero tenemos? yo no me acuerdo bien, pero te digo que 20 y pico, 25 coches fácil. Yo tengo un álbum completo de todas las carreras y todo, tengo que tener la cantidad de los pilotos inscritos y todo. Lástima ¿Cómo largaban? ¿Con intervalos de tiempo que 20 segundos, creo. 20 Largaba segundos dos en- autos cada 20 segundos. entre parejas? Sí, sí, sí. Esta foto, Esa es una carrera en el autódromo acá. Sí, que ahí yo vengo ganando, que después está el segundo ¿cómo se llama? El gallego Fernández de Pico. Otro Fiat amarillo. Sí, no, y atrás no sé qué. Y atrás se ve a penitas Sí. uno. esta foto, mira, esta foto me llama poderosamente la atención porque disfrútela usted, amigo televidente, y que la vaya explicando Pedro. Sí, el que está de espalda y que está bajando la bandera es el Américo Costabel, que es el que manejaba la categoría. En el medio de la En pista. el medio de la pista. Sí, está un costado. Lo que pasa que, bueno, viste que ahí no veníamos. La vuelta previa sería. No, ¿No? sí, No, en la bandera llegada. cuadro. En la bandera cuadro. Ah, sí. Sí, pero lo que pasa es que viste que no es que éramos uno o Sí, dos. sí, sí. ¿Viste? Sí, se estilaba eso antes. Claro, estaba más Sí, sí. emocionado quien bajaba la bandera que... Sí, sí. ¿Y este quién es? ¿Reyes? El de bigote es Reyes, ¿no? ¿Eh? Y bueno, en esa época
de joven usaba bigote. Es más, después de Costaver hubo otro comisario deportivo, me acuerdo de Ancín, que tenía una característica que cada vez que llegábamos tenía el salto. Y él pegaba un salto con la bandera en el aire. sí. Era algo. Daniel Ancín. O sea, es el Comisario nombre que deportivo. lleva el autódromo de Alpachiri. De Alpachiri, correcto. Exactamente. Sí, era un gran colaborador ahí Bueno, de acá lo vemos sin el bus, así que en esta hemos corrido, de haber sido de las primeras. que De hemos las corrido. primeras, sí. ¿Cómo es? No me acuerdo. Tony, fíjate. A ver. El petizo Mónaco. Mónaco. El reportero. El reportero. Estaba con Reportero Jorge, del momento. estaba con Jorge Con- Fernández en el con- equipo de competición. Claro. Sí, Estaba Gustavo Mancilla Y también. bueno, hablando de Jorge, acá lo tenemos haciéndole el... Claro, Haciendo con el reportaje Jorge también. Y el y Que el- seguramente los habrá seguido en y el avión cuando han hecho acompañante la que ruta. tenía yo era Bueno, Bueno, el ya, Pablo, ya el va, Pablo. va a aparecer el mientras va. Pablo sí, pero el Rubio. Pablo Rubio. Pablo Rubio. Bueno, ahí lo vemos de Qué jean memoria, y ¿no? de mocasín. Sí, de Mocasín. Sí, de mocasín, ¿eh? Se bajaba del auto ya. Sin mirar la foto, Listo te para estoy ir al diciendo. centro. Antonio, ¿y a vos quién te acompañaba? A mí me acompañaba el Guille Cunuch, que lamentablemente nos dejara hace un corto tiempo. También fue otro de los que me ayudaban permanentemente con el auto. En esa época yo estaba en la calle en Ameguino, que ahí tenía el taller. Así que bueno, el Ameguino fue testigo de muchas noches de trasnochadas, digamos. Mate y cigarrillo. Trasnochada. Y hablando de trasnochada, ¿hace cuántos años el asado de los jueves? Y es una tradición ya prácticamente, o sea, después la continuaron los chicos, yo antes, en aquella época siempre se hacían asados, no con tanta cantidad de gente, lo que siempre hacía para fin de año, sí, siempre para fin de año, o sea, saliésemos como saliéramos, siempre era un festejo, festejo te digo, no sé, 50, 90, 100 personas, yo me acuerdo que en aquel momento era un gusto hacer el asado de fin de año para reunirnos todos. Venía gente de Santa Isabel, qué sé yo, de todos los lugares, mucha gente del interior, amigos, corredores inclusive. Y bueno, después eso, cuando yo dejo de correr un poco se frena y ahora hace un par de años ya que los chicos continúan con esa tradición. 15, 20 personas por jueves. Sí. Hemos llegado a tener 20 y pico también. Y bueno, eso nos hace bien porque es una forma de distenderse, es una forma de recordar anécdotas como lo estamos haciendo en estos momentos. Y bueno, Y en la Meguino también comimos algunos. en la Meguino comimos varios, sí, ¿Eh? sí, en la Meguino también. Sí, siempre, o sea, eso de los asados fue siempre. O sea, aparte a mí me gusta también y bueno, vuelvo a repetir, los chicos siguen con esa tradición. Pedro, ¿haces otra cosa aparte de manejar autos? No le gusta Sí. mucho estar en tierra. No. Pasea. Bueno, mirá, otro de los deportes favoritos míos siempre fueron los planeadores y los aviones. Y bueno, ahora después de un tiempo he vuelto estoy volando nuevamente en avión porque el club todavía de planeadores no tiene el material habilitado. Se compraron 2 planeadores a Polonia y todavía faltan trámites burocráticos para que se puedan volar. Y bueno, yo he comenzado a volar en Winca Renancó, en avión. Y bueno, ahí estamos. Despuntando tratando- el vicio. Despuntando el vicio, como quien dice. ¿sí? La Qué verdad. lindo. Y por un lado, despunta el vicio con aeronaves. Y por el otro lado, el señor despunta el vicio fabricando vino. Estamos uvas. Sí, no, a mí las alturas no me convencen mucho. Pegadito al suelo mejor. Yo en tierra, y sobre todo fabricando vino, Fabricando vino y tomando vino volando. El gran vino Imposible. Querandí. El Querandí, sí. ¿Lo probó? ¿Qué vino? Lamentablemente no he tenido la posibilidad. Va a tener que ir a un asado un jueves y probarlo. No he claro. tenido la posibilidad, así que vamos a Eh, ponerlo en práctica. Antonio, ¿cómo se te da la idea de hacer vino, de ser chef también? No, esto surge porque hace un par de años
unos 10 años más o menos, un amigo enólogo me invita a una degustación. Yo tomaba vino blanco con jugo en esa época, no tenía ni idea. Así que, bueno, lo acompaño, le digo, ¿qué voy a tomar si yo no tomo vino? O sea, tomaba muy poquitito, vamos, y se acompañame, qué sé yo. Bueno, y fui. Y realmente me gustó, o sea, aparte había un grupo de amigos, de amigos de trabajo y eso, así que me gustó. Ya después se hizo otra y ahí ya averigüé cuándo era, así que ya estaba, me empecé a O interesar. sea, el entusiasmo era Claro, mayor. ya me empezó a gustar. Después de eso vino que, bueno, me fui a Mendoza, me compré unas plantas, las puse en la quinta y ya empecé a cosechar mi uva. Así que ahí empiezan los primeros intentos. Lo primero fue el 2009, 2010, 2011 y 2011, y bueno, eso no sirvió ni para vinagre siquiera. Ya en el 2012 ya se podía tomar, o sea, era feo, pero se podía tomar. Y ahora, bueno, Con mucha voluntad se tomaba. Con un poco de esfuerzo se tomaba. Y ahora, bueno, sale algo más o menos tomable. Si lo toman el jueves, Sí, sí. en el asado, seguramente Sí. que debe estar muy Yo bien. lo pongo siempre a lo último. Yo te ¿viste? aclaro que lo está un poco restringiendo porque le están tomando todo. Sí, Cuando comprar una botella de cualquier comercial, no te lo toman, te lo dejan. Tomar Están en esperando que cada- llegue Sí, la lo que local. pasa es que lo tenemos que marginar porque me están quedando pocas botellas. Ya este año no hice, así que... Y no es que la parra da el año- continuamente. No, así no, que... para nada, no. No, aparte lleva su tiempo. Este año estuve con el tema del trabajo y eso no. Requiere su tiempo y hay que hacerlo como todo. O sea, hay que hacerlo con mucho amor, mucha dedicación. Y bueno, este año no pude hacer nada. Y la dedicación también nos lleva a establecer una nueva pausa aquí en Primera a Fondo. Hola a toda la gente de La Pampa. Hola, soy Gladys Florimonte. Llega al Teatro Español Hermanas del Humor, un show humorístico musical con Florencia de la B y Gladys Florimonte, juntas por primera vez en La Pampa. Un show único para morir de risa. Sábado 14 de julio, 21 horas. Entradas en venta en el Teatro Español. Organiza e invita Idear La Pampa. Seguinos en nuestras redes sociales. Último bloque de Primera a Fondo y días pasados nos visitaba Mauro Giopo, y le preguntábamos todo lo que había aprendido del padre. Y qué bien, Tony, lo que le diste de herencia a los chicos, tanto principalmente a Mauro, porque no eras buen chasista vos. No, para nada. No, un poco copiaba lo que hacían los demás. Y por ahí no inventaba, porque uno no inventa nada. O sea, trataba de relacionar cosas. En aquella época, por ejemplo, hacer doblar un auto, yo me acuerdo que acá en Santa Rosa, y vos te acordarás, cuando doblábamos, levantábamos una rueda así, 40, 50 centímetros, o sea, eso era totalmente inestable, pero todos los autos doblaban así. Yo me acuerdo que en aquel momento había venido una categoría de Buenos Aires, que eran los 128, y doblaban en 2 ruedas, y vos decías, en 2 ruedas, y no doblaban de otra forma porque no podían doblar. O sea, y los autos nuestros Estaban en un también. soplido del vuelco. Claro, y eso, claro, sí, y los amortiguadores se hacían, ¿qué se le hacía? En vez se le sacaba el aceite liviano, se le ponía aceite pesado, dabas 2 vueltas, más o menos te aguantaba, después se calentaba el aceite y empezaba a flamear. O sea, manejar esos bichitos, como acá en Santa Rosa, se manejaba, digo Santa Rosa porque era el circuito de asfalto que más corríamos, después solíamos correr en Casba también, que era de asfalto, en Pico también, que era en Castec, que era de asfalto. ¿Qué variedad de circuito había con respecto a ahora? Sí, Pico, Castec también era un circuito que corríamos ¿En ese mucho. momento era todo asfalto o se matizaba No, con se tierra? hacía tierra, se hacía Corríamos de en tierra. Relicó, en Huinca. Claro, en Huinca, No, en Castec tenía un circuito de Castec. el Sonda Pampeano, que era el que En no estaba la Macachín. laguna, en Ah, Macachín. Un circuito hermoso, el Sonda Pampeano era hermoso. Circuitos de tierra que eran tan buen piso que hasta se engomaban y quedaban. Sí, sí, Colonia sí. Barón. Colonia Barón, por ejemplo, Arata, eran circuitos que quedaban engomados, Alpachiri Trenel. también. Alpachí. Trenel. Sí, ¿Añoran esa época?
Y uno la añora, sí, seguro, más vale que sí, porque fue la época de uno, ¿viste? Sí, sí. Pero, Éramos jóvenes. éramos jóvenes. Estaban a sobre pleno en todo- esa época, estaban, ¿eh? No sé si jóvenes, pero más jóvenes. No. Ah, sí, seguro que sí. Uno la añora, sí. Lo importante es poderlo haber Sí. hecho, ¿no? Es que inclusive a mí todavía te digo, me quedaron ganas de haber corrido algunas carreras más. Dejé de grande porque empecé de grande. Empecé a los 30 años y corrí hasta los 55, 56. Pero en aquel momento empecé ya a preparar motores y bueno, se empezaron a lograr algunos resultados, entonces no podía estar corriendo y atendiendo a los motores. Vos me ¿Qué? preguntabas previo al programa si Antonio Giopo había corrido en el Supercar. 5 años. ¿Viste? 5 años. 5 años con... Los últimos 5, del 2000 a 2005. Claro. En el 2000 empieza Luca a correr con el Gordini y yo empiezo con el Supercar. ¿Tiene algo que ver este auto que está corriendo Eduardo Martínez? Ese es el segundo auto que yo corría. ¿Y se lo compraste al padre? Al padre sí. O sea, cuando yo debuto, en Miguel Martín, el padre de Eduardo, vendía el auto, pero yo pensé que era el auto viejo. Él tenía 2 autos. Tenía un auto que era el que corría y otro auto nuevo que habían hecho, que ese auto debutó en Santa Rosa y corrió una sola carrera. Y bueno, hablamos por teléfono y le digo, Martín, yo le digo, voy a buscar el auto. Bueno, venite. Cuando estaba allá, me dijo, pero vos no te llevás el auto viejo, te llevás el auto nuevo. No, le digo yo, ¿con qué te lo pago? No, dice, vos te llevas ese auto, porque justo él, bueno, había tenido un altercado, digamos, con la gente que colaboraba con él, se enojó y no, le digo, Martín, yo no te lo puedo pagar. Le digo, ¿cuánto pedís? 20.000 pesos. No, en aquella época 20.000 pesos era una fortuna. Dice, vos te lo llevás y me das 10 cheques de 2.000 pesos. Bueno, ahí Es imposible decirle que no. ya cambiaba la cosa. Entonces, bueno, me traje el auto nuevo ese. Y después al poco tiempo le compré el auto viejo y después le compré un motor muleto que tenía, le compré el trailer, bueno, le compré todo. Y ahí arranca lo mío en Supercar, digamos. Después se armó el auto viejo, ese auto viejo después se lo vendimos a Teja, que fue el auto que salió campeón. Y después Teja se lo vendió al chico de Rallicó, al Diego Martínez. Y bueno, después ese auto está en Parera porque tuvo un accidente en Pigüey que se estropeó todo. Claro, se golpeó. Sí, se golpearon fuerte. Pero sí, los 2 autos esos eran los de Miguel Martín. Por ahí, Julio, vos el otro día hablábamos de las cosas que por ahí yo, la verdad que había hecho para sumar en las categorías cuando estaba en el Safari. Por ahí se te ocurren locuras, ¿no? Vos decís, ¿qué pasaría si por ahí el promo, por ahí se le ocurre decir, vamos a llamar a todas estas leyendas para que, aunque sea se den 3, 4 vueltas en el autódromo, para promocionar la categoría y para que la gente recuerde a esta gente, a estos pilotos que... Yo te digo que tenemos 2 acá que les preguntamos, ¿querés ver que tenemos un 100% de Yo ya efectividad estoy de, subido que, arriba al auto. Ya. de que se van a subir Sí, o no, seguro. Pedro? Yo estoy subido. ¿Eh? Habría que tratar de acomodar a lo mejor la butaca, pero... Bueno, Vos sabés que yo tuve... Acomodando lo que haya que acomodar, yo creo que si a ustedes Sí, le dicen mañana, ninguna duda. vengan, dense una vueltita, Ninguna ¿no? duda, ninguna duda. Inclusive hace 3 años que le hicimos, creo que 3 años, 2 años, le hicimos el homenaje a Tito Done, que fue uno de los pioneros del promocional. Promocional arranca más o menos en el año 70, 69, 70, y en aquella época Tito Done, Lugo Espada, esos fueron uno de los pioneros, los que empezaron con el promocional. Tito Dones es el papá de El Jorge. papá de Jorge El papá. O'Donnell, sí. El papá. Y le hicimos en vida, le hicimos afortunadamente un homenaje en Pico, Que es lo importante. que es lo importante, o sea, porque el homenaje después de muerto Exacto. ya no sirven, hay que hacerlos en vida. Entonces llevamos a Pico para hacer ese homenaje y llevamos 2 de los Gordini que tenemos en el taller y no sé qué otros autos más había. Y bueno, lo hicimos y yo me di el gran gusto y el gran lujo de subirlo al Tito Done arriba de un Renault, porque toda la vida corrió con FIA, Corrió con fue un FIA. defensor de FIA. Así que le digo, viste, que me di el gusto de subir arriba de un Renault y les entregamos una placa y esas cosas lindas que Las cosas que tiene sirven, todo. Claro. reconocerle a la gente lo Seguro. Pero que ha hecho. ¿cuánto? Yo te digo, Seguro. si vos, la propuesta que tiraste vos recién, me parece que en alguna oportunidad vos Sí, también ya se había te- hablado, ya se había hablado, sí. pero yo digo, ¿por qué no se plasma? Porque algunos no quieren prestar los autos, la cosa pasa por ahí. O sea, hay mucha gente que está dispuesta a prestarlo y otros tienen miedo que se los rompamos, entonces... Pero Sí, pasa pero por ahí, pero sería muy evidentemente lindo. esa gente que no conoce la historia, que Sí, no los sí. conoce a ustedes, porque la verdad que yo no tengo un promocional, pero si lo tuviese no dudaría. La Yo verdad te que digo, sería un honor. realmente disfruté más del promocional que del Supercar.
Más allá de todos los problemas que tuve en el supercar, que bueno, tuve varios choques, varios accidentes, pero disfruté más. Y uno piensa, un autito de eso es fácil. No sé si te diría que no es más difícil todavía que un supercar, porque no tenés potencia. O sea, Claro. ahora con el circuito grande, con el motor 1300 o 1100 en el caso del Fiat, se lleva bastante bien. Pero con un 850 acá en Santa Rosa, que trabaja a fondo en todos lados, tenías que bancártelo, ¿eh? Ibas con las rueditas gritando, ¿viste? Pedro, has dejado de participar en lo que es como piloto, pero no dejo de verte nunca en los autódromos, carrera que hay, carrera que estás. Bueno, no tanto, ¿eh? Voy... Sí, de ahora Dentro de lo que se puede. últimamente voy al autódromo. Vos sabés que lamentablemente no he ido, por ejemplo, a ver una carrera de turismo de carretera. ¿Por qué? Y porque no he estado acá o no ha coincidido que he viajado de alguna cosa. Pero lo que pasa que el turismo de carretera de hoy a mí no me gusta. Ha dejado de ser, viste, lo que era. Ahora prácticamente son fórmulas. Ha perdido la Claro. esencia. Sí, lo que más se asemeja a lo que corrían ustedes, como, o sea, nada que ver, ¿no? Pero como para ir a ver puede ser un TN, que era el más chapa de ustedes, era el más auto de calle. Sí. Pero, qué sé yo, oye, aparte, el otro tema es que antes el turismo de carretera era una categoría de gordos y de los camioneros. Y hoy son todos chicos, ¿viste? Todos jóvenes y Hoy atletas. Jóvenes y atletas y... Aparte es totalmente distinto. Yo no digo que sea ni mejor ni peor, es distinto. Yo me acuerdo una vez en Sí, las Santa Rosa... comparaciones son odiosas, por Claro. eso ni mejor ni peor. Ni mejor ni peor, es distinto. Yo me acuerdo en Santa Rosa, por ejemplo, antes, al no haber reglamento, no existir federaciones, valía todo. Yo me acuerdo en Santa Rosa volqué 2 veces. La primera vez que volqué, dio 2 vueltas y media al auto, yo me bajé del auto, el auto había quedado invertido, lo di vuelta solo. Subí arriba y seguí corriendo. O sea, esas cosas que vos decís hoy día, te ponen bandera y chao, te fuiste. Pero en el ¿viste? autódromo acá en Santa Rosa, normalmente el debutante volcaba. Sí. Digo que... Sobre todo en el circuito chico. El Ahí circuito chico, salía del medio, hacía la contracurva, eso era peligrosísimo. Y aparte corrían las otras categorías grandes y esa parte quedaba sucia, quedaba sin grip la goma, o sea, no tenía... El asfalto quedaba sucio y no había grip. Entonces ahí cuando cambiaba de dirección, viste que venía girando a la derecha y volaba a la izquierda, ahí se Salías tocaba a para la comerte los castaña. chicos crudos, como se Salíamos decía en esa a época. cortar el pasto, sí. Me estaba Salíamos a cortar el pasto. acordando que nos olvidamos del Pablito de No, Cristóbal el Pablito de Cristófano, sí. y del Guille Gallego. Del Guille Gallego, sí. Del Guille Gallego. Por nombrar una lista Sí, inmensa, sí. Mucha gente, sí. El Juan y Segura también corrió, salió campeón en Supercar, corrió en promocional En también. Supercar, sí. En fin, yo si me dan tiempo más o menos me voy acordando, ¿viste? Precisamente lo que no nos está sobrando, Claro. lamentablemente. Pero sí, seguro. ¿Viste que se puede hablar de automovilismo sin entrar en polémicas? No, seguro, más vale que sí. La polémica la crea uno. O sea, tranquilamente se puede hablar. Y en los asados de los jueves está prohibido hablar de automovilismo. Sí, Me señor. parece bárbaro. Y Parece por bárbaro. eso se mantiene. Claro, porque es la reunión de amigos para hablar de otros temas, ¿no? Que Tal no cual. sea lo que se habla diariamente. Así debe ser. Bueno, Pedro, No se habla ni de política ni se habla de automovilismo. seguro. La verdad que nos queda cortos los programas. Estos programas siempre... Suena reiterativo, pero la verdad que cuando los programas son tan amenos, que de esta manera el tiempo vuela. Vuela. Pedro, gracias por haberte molestado, de haberte venido a nuestro estudio para contarnos las historias, las anécdotas, y seguramente vas a estar presente en algún otro programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y bueno, la verdad que ha sido un gusto. Y bueno, juntarnos acá y contar anécdotas con el Tony, la verdad que uno recuerda los buenos y los viejos tiempos que hemos pasado.
Los lindos momentos, ¿no? Los lindos momentos. Sí, ¿Eh? tal cual. Tony, gracias por estar presente siempre. No, yo soy el agradecido. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Vos sabés que estas cosas hace bien recordarlas y la gente que no la vivió o no sabe cómo es el automovilismo que vivimos nosotros en aquellos años, por ahí es bueno recordarlo, ¿cierto? Porque hay quien le pueda interesar y quien no, pero busquemos la gente o digámoslo a la gente que le interesa, ¿cierto? Sí, no debe haber gente a quien no le guste el automovilismo que no le pueda interesar esto, sino que siga mirando fútbol o otra cosa. Seguramente tienen el control remoto para hacer zapping, pero seguro. Realmente, Sergio, me parece fue un programa de lujo que pudimos compartir hoy con estas dos personas maravillosas como son Antonio Giopo, Pedro Nemesio, la verdad totalmente agradecidos. Y no Sí. sé cómo lo viviste vos. No, agradecido, Julio, como siempre te digo, gracias por dejarme ser parte de este programa y gracias por haberme dejado ser parte de este programa de hoy. Fue realmente, para mí, fue bárbaro. Más allá de conocerlos a ellos, no conocía las historias que ellos han narrado y la verdad que yo creo que este programa, el que se lo perdió hoy, no sé, se lo van a comentar y que lo vean por YouTube. Lo o puede que ver fuere. mañana miércoles, lo puede ver a las 18 horas. Y el día sábado, la repetición, 23 horas. También por el canal 2 de la cooperativa. Sí, véanlo porque es realmente un programa enriquecedor para aquel que le gusta un poco la historia del automovilismo, lo que han hablado estas dos personas, la verdad, dos grandes del automovilismo. Así que bueno, gracias por haber estado con nosotros. Nada más por hoy, nos volvemos a encontrar el próximo día martes aquí en este canal a la hora 22.